Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, verso 31, el Señor Jesucristo está hablando con Pedro, el apóstol, y le dice estas palabras. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el versículo 31 vamos a encontrar nuestro tema y el título de nuestro mensaje, cuando el Señor dice, Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, zarandeados como a trigo. La zaranda es un instrumento de trabajo. Aquellos que trabajan con granos como porotos, lentejas, garbanzos, etcétera, utilizan la zaranda y entonces queda la semilla y liberan del polvo, de la paja que pueda tener, y eso se obtiene sacudiendo. Los albañiles también utilizan una zaranda y pasan por ella la arena para hacerla más refinada. Cada vez que una persona usa la zaranda, se tiene que agitar fuertemente esa herramienta. Eso es lo que se debe hacer, agitarla fuertemente para poder separar lo precioso de lo vil. El que trabaja allí con las legumbres, saca todo el polvo y la paja y se queda ahí con el poroto, las lentejas, los garbanzos o lo que fuera. Separa lo precioso de lo vil. Cuando la Biblia habla de una persona que es zarandeada, hermano, está hablando acerca de alguien que es sacudido en la vida por un hecho inesperado, un hecho impensado. Y todos nosotros estamos por tener esa experiencia o ya hemos tenido esa experiencia de algo que sucedió en nuestra vida o a nuestro alrededor, algo que nos sacudió, algo que realmente nos zarandeó. No lo esperábamos, no lo pensábamos, pero sucedió. Y de pronto desde la nada nos encontramos envueltos en un temporal de pruebas. Un problema tras otro empiezan a venir sobre nosotros. No sabemos cómo resolverlo. No sabemos cómo pararnos en medio de tantos problemas. Y cuando pasamos por esa experiencia, estamos siendo zarandeados como trigo. Recuerdo, hace ya unos cuantos años, en el centro de la ciudad, se largó un temporal, una lluvia, y en la vereda de enfrente una señora con su paraguas, y de pronto su paraguas, su sombrilla se dobló hacia arriba. Y ella quiso poner en orden en eso, pero cuando estaba en ese intento se le voló el sombrero y estaba ahí con el sombrero. Y cuando acomodó el sombrero se le levantó la falda y nos miramos de la vereda. No sabía qué hacer la señora. Esa figura me hace pensar en nosotros. Vienen tantos problemas y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo pararnos, no sabemos qué vamos a atender primero. Y cuando entramos en esa experiencia, estamos siendo zarandeados como trigo. El Señor le está hablando aquí a Pedro, porque cuando esas cosas nos pasan, entramos en una crisis espiritual, empezamos a tener dudas. Hace pocos días, unos 20 quizás, uno de mis nietos me llama llorando y dice, Dios no me ama, Dios no me ama. ¿Y qué sucedió? Realmente me preocupó porque no era tremendo el llanto. Y me dice, llegué a mi casa y el perrito dio una vuelta y murió. Y era el perrito que dormía conmigo. 9 años tenía el perro. ¿Y qué pasó? Que Dios me llevó el perro y entró ahí en una crisis. Dios me ama, no me ama. Y a veces en los asuntos de nuestra vida nos llevamos a preguntar eso. ¿Dios me ama? ¿Está Dios conmigo? Hasta a veces cuando nos suceden cosas que son dolorosas en nuestra vida nos preguntamos, ¿pero seré yo salvo? Porque siendo hijo de Dios, ¿por qué me pasan en estas cosas?
y entramos a llenarnos de dudas y entramos en una crisis espiritual. Nuestra alma está en una batalla, envuelta en un conflicto. Y algo de esto iba a venir sobre la vida de Pedro. Y el Señor le anticipa, esta viene del diablo. Él pidió zarandearte como trigo. Pero dice el Señor, yo he rogado que tu fe no falte. En el medio de nuestras pruebas, de nuestras grandes batallas en la vida, el Señor está a nuestro lado y eso debe ser de ánimo para nosotros, hermanos. Cuando los problemas azotan nuestra vida, el saber y el reconocer que el Señor Jesús está a nuestro lado. Como hemos cantado recién, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Porque muchas veces cuando aparecen los problemas en nuestra vida, la gente huye de nosotros. No quiere estar cerca, no quiere extender una mano. Pero el Señor está a nuestro lado. Él le dice a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Zarandeados como a trigos. Recuerde, un movimiento deprisa, la zaranda, un movimiento ligero, hermanos. Eso es ser zarandeado. Hermanos, nosotros a veces escuchamos la palabra, Dios habla a nuestro corazón. Reconocemos que estamos mal, que estamos viviendo mal, que no estamos obrando bien delante de Dios. Y le agradecemos a Dios y corregimos nuestra vida. Y a veces pasamos al altar o caemos sobre nuestras rodillas y le prometemos a Dios que vamos a ser más fiel. Y le prometemos a Dios que vamos a ser más leales con Él y que vamos a ser mejores servidores. Y cuando nosotros tomamos compromisos con Dios, florecen los problemas a nuestro alrededor. Y entonces entramos en un estado de confusión, como si yo quiero estar mejor con Dios, quiero esforzarme para hacer grandes cosas para Dios y me empiezan a aparecer todos estos problemas y otra vez aparece la confusión. Pero es sin duda alguna que las pruebas, hermano, traen crecimiento. Las pruebas nos ayudan a depender enteramente de Dios, porque a veces andamos nosotros por la vida ahí, tomando decisiones sin hablar con Dios, sin consultar con Dios. Y no es hasta que estrechamos la nariz contra la pared que buscamos al Señor recién ahí. Nos equivocamos mucho en la vida, somos muy impulsivos. La persona con la que estaba hablando Jesús era Pedro, era un hombre impulsivo. Lo recordamos en Getsemaní cuando a Judas se apareció con esa turba y Pedro rápido sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, que era un siervo del sumo sacerdote. Un hombre impulsivo, siempre quería figurar, siempre quería estar ahí. Cierto día, el Señor Jesús dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que muriera en la cruz. Y Pedro le dice, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Recuerda? Era muy impulsivo Pedro. Y ahora él estaba aquí, hermano, este hombre. Y el Señor Jesucristo le dice, vas a ser zarandeado, pero yo voy a estar a tu lado. Yo voy a rogar que tu fe no falte. Pedro le dijo al Señor, dice, yo si es necesario voy a dar la vida por ti. Y todos los otros apóstoles que estaban a su lado se sumaron al coro y dijeron, nosotros también, todos iban a dar la vida por el Señor. Pero cuando sucedió el hecho de Getsemaní y apareció Judas, todos se dispersaron, todos se alejaron. Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo, pero no estaba dispuesto a vivir por Cristo. Eso es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces hay gente que desde la emoción dice, yo doy mi vida por el Señor. Pero cuando uno los mira, no viven para Cristo. Están dispuestos a morir, pero no dispuestos a vivir por el Señor. Pedro después le negó 3 veces. Pero el Señor aún así siempre estuvo con él. Y luego con el paso del tiempo hizo de Pedro un gran predicador, un gran maestro de la Escritura, un gran apóstol. Y entonces Pedro se ve muy diferente cuando leemos la primera y segunda carta de Pedro. Vemos otro Pedro, no el que vemos en los evangelios. Ya vemos un Pedro maduro, ya vemos un Pedro con convicciones profundas y verdaderamente él se llamaba Cefas, que esa palabra Cefas quiere decir dubitativo. Ese era el nombre de una persona que duda, pero luego el Señor le dijo, tú eres Pedro, eso quiere decir tú eres roca, tú eres piedra.
y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor le dio las llaves para que él abriera las puertas al evangelio, predicando en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. 3.000 salvos, recordamos esa predicación. Era un Pedro diferente. La zaranda a la que el diablo lo sometió le trajo madurez. Y encontramos un gran predicador y un gran maestro en la primera y segunda carta. De esa primera carta de Pedro, en el capítulo 5, todos recordamos en el versículo 8, cuando Pedro dice, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces nosotros vamos a ser zarandeados por el diablo. Y como dice ahí en 1 de Pedro 5:8, él es nuestro adversario y anda buscando como si fuera un león rugiente a quien devorar. Y nosotros, hermanos, no podemos ser ingenuos. Necesitamos comprender que estamos en la mira del diablo, estamos bajo su lupa. Y donde haya un cristiano que pise en falso, donde haya un cristiano debilitado, ese va a ser su víctima. Cuando haya un cristiano que se cae en el camino, aquellos que se van quedando hacia atrás, que no crecen en su vida espiritual, esas van a ser las víctimas del diablo. Cada día él anda buscando a quien devorar, se comporta como un león rugiente. Muchos de nosotros distraídos en la vida, entretenidos en los asuntos familiares o en los estudios o en la vida de negocios, de trabajo, no sentimos la presencia del diablo, pero el león nunca se hace notar. Él se maneja de una manera sigilosa, sin hacer ruido, y recién se manifiesta cuando tiene su víctima asegurada. Estamos, hermanos, nosotros bajo una persecución del diablo y en cualquier momento podemos ser zarandeados como trigo. Pero si nos toca pasar por esa prueba, lo que necesitamos recordar son las palabras del Señor. Y Él dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Vas a estar en la batalla, vas a estar en una lucha intensa, vas a estar en medio del dolor, vas a estar en un estado de confusión. Pero yo estaré, dice el Señor ahí, yo rogaré que tu fe no falte en las horas difíciles. Eso es algo que necesitamos agarrar para nuestra vida en esta mañana. La certeza de que el Señor Jesús está a nuestro lado cuando somos puestos en la zaranda. Para ser más claro, hermanos, a veces nuestra vida es puesta en la zaranda de la salud. Algunos empiezan a vivir un drama con un dolor de muela. El pensar que hay que visitar al dentista y vamos postergando todo eso. Otros en una operación y como que ahí estoy en esa lista también. Y vamos dejando. Pero a veces vamos al doctor, hermano, un chequeo general. Y de pronto se nos aparece una enfermedad. No sabía que teníamos eso. Y el médico empieza a hacer preguntas que nos preocupan. En su familia había alguien con problemas cardíacos, en su familia hay antecedentes de diabético, y cuando empieza a decir nosotros, ¿para dónde va este? ¿Qué me encontró? ¿Qué me vio? Y de pronto desde la nada aparece un problema en mi salud y me siento en la zaranda. Mi vida es sacudida, mi vida es removida. No sé qué hacer, no sé cómo comportarme, no sé cómo pararme en medio de esto. Es la primera vez que paso por esto. Y mi fe empieza a entrar en crisis y puedo empezar a dudar de Dios. Por eso es importante que al estar en la zaranda recordemos que Jesús dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Porque la fe es lo que nos va a mantener de pie en medio de las pruebas. Recordemos qué pasó con Job. Si podemos ir un momento ahí al libro de Job, vamos a recordar brevemente, porque él sí estuvo en la zaranda del diablo, y fue el diablo quien preparó ese problema en la salud de Job. Antes del libro de los Salmos, ahí va a encontrar el libro de Job. Y vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 2. En el libro de Job, en el capítulo 2. Muchos de ustedes ya han oído la historia, hemos leído, hemos predicado aquí. Vamos a comenzar a leer allí, versículo 2. Job, el capítulo 2 y el versículo 2. Si no lo encontró, solamente me da su atención, voy a leer para usted. Dice la palabra Job, capítulo 2, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí, hermanos, la Biblia nos da una información sumamente importante para nosotros. Cuando Dios interroga al diablo de dónde viene, dice, vengo de dar una vuelta por la tierra. ¿Qué anda haciendo? Moviéndose como león rugiente. ¿Y cuál es el fin? Buscar una víctima. Y nosotros podemos estar en la lista. ¿Para qué busca una víctima? Para zarandearlo como trigo. Versículo 3, mire. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, la Biblia se encarga de decirnos quién era Job. Lo primero que la Biblia nos dice que él era un hombre perfecto. Eso quiere decir que era completo, no es que era sin error, sino que era un hombre completo. Dice la Biblia que él era un hombre recto. Y dice la Biblia que él era temeroso de Dios y era apartado del mal. En síntesis, era una gran persona. Pero el diablo quería tocar y le incitaba a Dios para que tocara la vida de Job. Porque el diablo le aseguraba a Dios, si tú tocas su salud, este va a blasfemar contra ti. Como diciendo, él te sirve y él es esta clase de persona porque todo le va bien en la vida. Y entonces por eso te sirve. Y entonces Dios le dijo al diablo, para mostrarle su error, puedes hacer lo que tú quieras, menos tocar su vida. Guarda su vida. Y ahí viene después la historia que nosotros ya más conocemos. El diablo eligió para atacar a Job una sarna maligna. En aquellos tiempos, esa enfermedad se conocía como una lepra. La lepra negra le llamaban. Más adelante en el tiempo, esa enfermedad le llamaban elefantiasis, porque los pies de la persona que padecía esa sarna maligna se le ponían los pies grandes como los pies de un elefante. Imagine usted, andamos felices en la vida, algunos de ustedes bien jóvenes, y un día empiezan a ver una molestia en sus pies y sus pies empiezan a crecer, y de pronto le empieza a agarrar una picazón, y va desde los pies hasta su cabeza y entra en un estado de desesperación. Eso es tremendo, tremendo. Un día yo conté aquí, hace ya mucho tiempo, estándose en esos lugares de las comunidades aborígenes, nosotros llegamos a ese lugar, un pueblo de muy poquita gente, pero vino mucho para una conferencia que yo iba a dar. Y en el lugar donde dormí eran las frazadas de lana de llama. Pero esas frazadas, tiempo después me enteré, las sacaban una vez al año. Así que tenían una cantidad de bichos ahí. Y así que me agarré una enfermedad todo, de granos. Bueno, no le voy a dar detalles, lo voy a hablar de los que me salían en la mano. Y aquello era todo así, todas las manos rotas, resquebrajadas, como esos albañiles que trabajan con el cemento, así todo eso. Y lo que dolía eso. Para esos tiempos, cuando yo salía de esas regiones y regresaba a la ciudad de San Salvador de Jujuy, mi oficina, que me dio una hermana allí, estaba en su restaurante. Y ahí yo dormía en el restaurante, en un lugar mucho más grande que esto. Y arriba tenía la oficina y tenía mi habitación. Y yo esperaba que todo el mundo se fuera del restaurante.
y quedaba solo yo en ese lugar. Y entonces ponía a hervir agua con sal gruesa, porque era tal la desesperación. Y eso que me pasaban las manos. Aquellos más grandes, si alguna vez vieron esas películas antiguas de Kung Fu, que cuando empezaba ponía sus brazos en un lugar con carbón encendido, ¿se acuerdan? Así hacía yo, hermano. En la olla hirviendo de agua con sal, y metía mis manos ahí y gritaba, porque estaba desesperado, esa enfermedad, eso que me había salido entre los dedos en ese tiempo. Y me duró, hermano, unos cuantos meses. Y uno anda entre la gente y estaba avergonzado, escondiendo las manos, uno no sabía qué hacer. Pero aquello era un estado de desesperación. Y eso era nada al lado de lo que le pasó a Job, porque a él le tomó todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y tomaba un tiesto, ahí algo para rascarse. Estaba desesperado y estaba en un basural, porque dice la Biblia allí que él estaba sentado sobre cenizas, es decir, en un lugar donde quemaron la basura. Ahí estaba este hombre, zarandeado como trigo. Él podía preguntarse, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? ¿Por qué me vino esta enfermedad? Quedó él desacomodado en la vida, en un estado de confusión. Y dice aquí la Biblia que vinieron 3 amigos de él para aconsejarlo. Son de esa clase de amigos que ustedes dicen, con amigos como estos no necesito enemigos. Eran malos consejeros, porque tenían un diagnóstico equivocado. Pensaba que esa enfermedad le había venido como un castigo de Dios por algo que le había hecho a escondida. Y eran malos consejeros. Lo curioso de esos amigos que tuvieron una semana sentado al lado de él sin dirigirle la palabra, porque era el estado de Job tan desesperante que no sabían ni qué decirle. Bueno, todo eso tiene que leerlo ahí, los versículos que siguen. Pero yo estoy hablando de este hombre, una gran persona, quizás uno de los mejores creyentes del Antiguo Testamento, junto con Daniel, junto con Noé. Quizás fueron los 3 mejores creyentes de todo el Antiguo Testamento. Y a ese hombre le pasó esto. Entró en la zaranda del diablo. Dice el Señor, Pedro, dice el Satanás, me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. En la adversidad, mantente firme. En la adversidad, confía en el Señor. En la adversidad, no pierdas la esperanza. En la adversidad, no pierdas la comunión. En la adversidad, busca a Dios, busca a Dios. Porque todos nosotros, hermanos, estaremos en la vida más de una vez en la zaranda, sacudidos allí. Lo importante es que nuestra fe no falte. En el Nuevo Testamento hubo gente en la zaranda también, del diablo. Observe, por favor, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. La segunda carta que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 12. Y una vez allí quiero que observe versículo 7. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7. Así dice la palabra de Dios. Es Pablo el que está escribiendo. Y él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué estaba pasando en este capítulo 12? En los primeros versículos, Pablo nos cuenta una experiencia de un hombre. Él está hablando en una forma que no lo hablamos en el español, en un tiempo verbal que se llama auristo. Y él está contando que él conoció a un hombre, dice él, en el espíritu o fuera del espíritu, yo no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le es dado a los hombres a conocer. El modo que él está hablando
pareciera que estuviera hablando de otra persona, pero está hablando de él tuvo esa experiencia. En síntesis, él fue al tercer cielo y vio lo que nosotros llamamos todos los santos del Antiguo Testamento. Eso es lo que él vio. Pero ahora de pronto, después de esa vivencia tan importante en su vida, empieza a sentir un problema serio. El problema que él tenía en sus ojos, porque él le escribe a los Gálatas que cuando él fundó la iglesia de los Gálatas, él fue a ese lugar por un problema de salud. Y él le dice a los Gálatas, yo sé que ustedes hubiesen dado los ojos por mí, en una forma de decir, ahí está radicado mi problema de salud. Es bien serio, él ya estaba quedando ciego. Es fácil de ver porque después en las cartas dice, mirá con cuán grandes letras os escribo. Y esa es la característica de una persona que no ve bien escribir con letras grandes. Al margen de todo eso, la enfermedad en Pablo era manifiesta y era molesta. Y ahora era el apóstol Pablo. ¿Y quién puede dudar de sus virtudes espirituales? El hombre que influenció en la mayoría de las iglesias, el que fue el instrumento de Dios para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Ese mismo hombre ahora estaba siendo zarandeado como trigo. Tenía un problema en su salud que se había vuelto algo insoportable. Seguramente él nunca pensó que eso le podía suceder. Y ahora en su estado de desesperación, él habla con Dios. Y él le está diciendo, estoy sintiendo un mensajero de Satanás. Es la palabra que él usa. Y ese mensajero de Satanás viene y me abofetea. Dice él estas palabras aquí. Un mensajero de Satanás. Y eso se ha vuelto en un aguijón en mi carne. Y ahora, ¿por qué él usa la palabra aguijón? En el campo. Algunos de ustedes que han vivido o que vienen de ahí. Cuando los bueyes salen a trabajar, a arar la tierra, se utiliza un pedazo de madera punzante para que en el movimiento de los bueyes esa madera le va pinchando y lo va obligando a marchar. Es molesto. Seguramente debe lastimar también eso. Ese es un aguijón en el campo. Y él estaba sintiendo algo ahí, punzante, como si fuera una lanza, una espada, una flecha que se le metía en su cuerpo, que le producía dolor. Él resume la experiencia, un aguijón en mi carne. No era algo que estaba en sus pensamientos, lo sentía en su físico, lo sufría en su físico. Él nunca pensó que eso le podía suceder. Él nunca pensó que él iba a tener que cargar con ese problema en su salud. Pero lo que él entendió, que estaba siendo zarandeado por el diablo, porque él dice, un mensajero de Satanás viene para bofetearme. Todos los días allí pone el dedo en la llaga, muestra que estoy con serios problemas en mi salud. Ese mensajero es una tortura. Y en la batalla, en la lucha espiritual de Pablo, él llegó a esta conclusión, que en su oración a Dios le tuvo que pedir que lo libere. Él le tuvo que pedir al Señor, dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Es decir, no soporto más esta prueba, no soporto más este dolor, ya no puedo convivir más con esta enfermedad. 3 veces le pedí al Señor. Pero Dios le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que este problema en la salud te ha hecho dependiente de mí. El alivio, el consuelo, la fortaleza la encuentras cuando me buscas a mí. Cuando estás con salud plena, nunca se acuerda de Dios, nunca busca a Dios. Pero cuando está allí y los médicos no dan en la tecla, un gran doctor, pero gran doctor, gran creyente y gran persona en Bolivia. Ese hombre me acompañaba por todos lados. Y él revisaba todos mis estudios médicos. Él me daba orden, anda a tal clínica, esto, lo otro. Una persona maravillosa. Y un día en la confianza le dije, doctor, le digo, con mi problema de salud se le quemaron los libros, ¿no? No podían encontrar los buenos médicos, y eso se me hacía insoportable a mí. Y puedo entender lo que Pablo dice, no soporto ya ese aguijón, esto es una verdadera tortura.
Y él sabía que ese ataque venía de Satanás. El mensajero todos los días se presentaba para abofetearlo. Le pedí 3 veces al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Porque mientras estás en ese problema de salud, me vas a buscar. Mientras estás en ese problema de salud, te acordarás de tener comunión conmigo. Y a veces en esas clases de prueba, hermano, es donde necesitamos aprender que dependemos de Dios. Que Él es soberano y está sobre todas las cosas. Nosotros nos olvidamos, pero a veces tenemos que pasar por esas experiencias dolorosas, por ese estado de confusión, para que aprendamos a buscar a Dios. Dice el Señor, Pedro, Satanás quiere zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y de verdad que es algo muy duro vivir en un problema de salud, pero necesitamos depender del Señor y tenemos que esforzarnos para que la fe no nos falte. Porque la fe es lo que nos moviliza, la fe es lo que nos fortalece, la fe es lo que nos pone en comunión con Dios. Hermanos, todos debemos estar preparados para pasar por la zaranda. Nuestra vida va a ser removida, nuestra vida va a ser sacudida, pero nuestra fe tiene que estar siempre firme. Nuestra confianza en el Señor debe estar siempre firme. Al final, por si alguien no lo sabe, Dios le sacó de esta prueba a Job y le recompensó en gran manera. Pero este hombre Job a mí me encanta cuando él habla con Dios y le dice, aunque tú me matares, en ti esperaré. Mire qué clase de fe que tenía él. Aunque Dios me matare, en él esperaré. Y otro de los textos que utiliza Job, él dice él que aunque él esté deshecha esta mi piel, hablando como que si yo me muriera, igual yo voy a seguir confiando en el Señor. Una fe inquebrantable, una fe digna de imitar. Job, un hombre que estuvo en las zarandas del diablo y salió de allí victorioso. Pablo estuvo en las zarandas del diablo, pero cumplió su ministerio. Hasta su último día predicó la palabra y él aseguró que con gozo cumplió el ministerio que le fue encomendado. Todos nosotros aquí, hermanos, tenemos que estar preparados para ser sacudidos, removidos en las zarandas del diablo, pero necesitamos conservar buena memoria que el Señor dice, yo he rogado que tu fe no falte. En la prueba, el Señor está con nosotros. A veces, hermano, cuando estamos en la zaranda, número 2, primero en nuestra salud, número 2, en nuestra vida económica. Todos nosotros ya hemos estado en la zaranda y si alguien no estuvo, prepárese, porque su vida económica puede ser sacudida. Un día no tiene un peso en el bolsillo, ni en el elefantito, ni el chanchito que guardó de alcancía, ni una moneda, no tiene nada. Y cuando usted no tiene, no es que aparecen todos llamándole, ¿cuánto necesitas? Te presto, te doy, te ofrendo. No aparece nadie. Y entramos en una crisis económica, hermano. Empezamos a tocar fondo y llegamos hasta un estado de desesperación. Sacamos cuenta, miramos la alacena, medio paquete de polenta, medio paquete de arroz, el azúcar para 2 o 3 días y empezamos a hacer cálculos, nos entramos a desesperar, ¿no? A veces estamos en la zaranda de la economía. Observe esto, Filipenses capítulo 4. Si puede dar una mirada allí en la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Y ahí vamos a leer el versículo 10. Filipenses el capítulo 4 y versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hablando aquí cuando nuestra vida es zarandeada en lo económico. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos van a descubrir que este versículo que
pareciera mágico y que lo usamos para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo está enseñado en medio de una persona con problemas económicos. Nosotros lo aplicamos para todo, pero está referido a eso, hacia alguien que tenía problemas económicos. Pablo estaba en la cárcel. Hermanos, todos lo abandonaron. Nadie quiere ser el amigo del prisionero. El poder visitar a Pablo en la prisión era poner en riesgo nuestra cabeza. Si alguien se identificaba como un hermano en la fe, podía quedar preso o ser muerto en esa visita. Los filipenses, que fueron la primera iglesia que apoyó a Pablo como predicador, envió un gran hombre. Yo no tengo tiempo, pero si usted quiere leer en el capítulo 2, se llamaba Epafrodito. Uno de los mejores creyentes que vamos a encontrar en la Biblia. Un hombre extraño, Epafrodito. Y ese hombre fue el que Dios utilizó para que lo buscara por las prisiones de Roma, las mazmorras, como le decían. Y ese hombre no descansó hasta dar en el lugar donde Pablo estaba prisionero. Y Pablo dice acerca de Epafrodito, dice, este hombre me reconfortó. Y es más, él estuvo a punto de morir, Epafrodito. Pablo le cuenta eso en la carta a los filipenses. Pero este hombre me reconfortó, es la palabra que él usa. Es decir, que me trajo buen ánimo a mi vida. Quiere decir que no solamente vino para compartir con él asuntos de la fe. Seguro le trajo ropa, seguro le trajo comida. Y le trajo algunas monedas también en la cárcel. Y ahora Pablo dice, en mi experiencia de vida me he tenido que acostumbrar a todo. Cuando repaso en mi memoria, recuerdo aquellas épocas de abundancia. Pero también aparecen en mi memoria las épocas de escasez. En otras palabras, traído a nuestra vida, recuerdo cuando tenía 3 pares de zapatos o más, 3 pantalones, 3 faldas, no sé, lo que usan las hermanas. Pero ahora voy al ropero, no tengo nada. No tengo zapatos, ahí están gastados, rotos. No tengo dinero, tengo muy poco, quizás nada. Pero hay una cosa que yo sé, que cuando estoy en la zaranda económica, cuando las cosas no me van bien, el negocio no me funciona, el trabajo no aparece, puedo pasar meses buscando trabajo, nadie me llama para darme un trabajo. Y entonces empieza a ganar en mi alma la preocupación. Mi fe entra en crisis. Dios me ama, Dios se acuerda de mí, Dios me va a proveer a mí. Dice Pablo, en mi vida cristiana he visto la mano de Dios. Y vi cuando tuve abundancia, vi la mano de Dios. Pero también cuando tuve escasez, cuando tuve necesidad, vi la mano de Dios. Porque en las necesidades es donde aprendemos las grandes lecciones para nuestra vida. Y Pablo dice, de todas cosas yo ya estoy puesto en estrecho. Es decir, me da lo mismo tener o no tener. Para mí es suficiente. Él le dice a ellos en esta carta, en el capítulo 1 y el verso 21, él les escribe y dice, para mí el vivir es Cristo. Eso es mi vida, no es el dinero, no es lo que tengo. Para mí el vivir es Cristo, eso es todo. Y ahora él saca esta joya de la Biblia y le dice, en medio de las necesidades, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo plata para subirme al colectivo e ir a la iglesia. Para el Uber, menos. Pero yo voy a llegar a la iglesia. Algo voy a conseguir. Haré dedo, no sé qué voy a hacer. Algo voy a hacer, pero voy a estar. No hay imposibles para mí. La crisis económica no me puede a mí gobernar con imposibles. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me dará la solución. Él me mostrará la puerta de la salida. Él me mostrará el camino a seguir. Él me levantará la mirada al cielo para buscar de Dios la provisión. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora no tengo tiempo, pero en 1 de Timoteo capítulo 6 dice, teniendo nosotros sustento y abrigo, estemos contentos. Porque a veces, hermanos, pensamos, voy a terminar el año ahí y voy a tener 3 pares de tenis y voy a tener 3 pares de zapatos y voy a tener tanta vestimenta así y así y así. Hermanos, yo teniendo sustento y abrigo, ya estoy contento. ¿Cuánto hace que no va a comer en un restaurante? Se puede vivir sin ir al restaurante. Teniendo sustento y abrigo, ya estoy contento con eso. Hermanos, la Biblia nos enseña esos principios, ¿eh?
La Biblia, después ustedes deberían de leer Hebreos 13, 5 y 6, donde habla también de que el Señor nunca nos abandonará. Que nosotros tenemos que conformarnos a veces con pocas cosas. Y Pablo dice, me acostumbré a la abundancia y también a la escasez de ambas cosas. Yo sé, he sido puesto en estrecho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si la vida no me está yendo bien, si no tengo trabajo, si no tengo dinero hinchando los bolsillos de mis pantalones, si no tiene dinero en el monedero, mantenga su sonrisa, mantenga el gozo. Todo se puede en Cristo, que es el que nos fortalece. Dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Te puede faltar dinero, pero no fe. Eso no debe faltar. Ese es el motor de nuestra vida, hermanos. La fe. Tenemos que ser cuidadosos. A veces la vida nos pone en la zaranda de la salud, otras veces en la zaranda de la economía. Y a veces somos zarandeados en nuestra vida familiar. Algunas cosas diré sobre esto. Cuando somos zarandeados en nuestra vida familiar. Si está en Filipenses, antes de Filipenses está la carta a los Efesios. Ahí le voy a hacer leer algo. La carta a los Efesios, capítulo 5. 2 versículos quiero que observemos ahí. Efesios, el capítulo 5, verso 25. Hablemos unos minutos sobre cuando somos zarandeados en la vida familiar. Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo primero que encontramos en este texto es la alta responsabilidad de un esposo. Marido es la palabra que utiliza. Y dice el texto que la misión del marido es amar a su mujer. Usa la palabra mujeres en plural porque se está refiriendo a la iglesia. Así que nadie se haga el pícaro de tener más de una. Su esposa, nada más. Y entonces lo que debe hacer el marido es amar. Y no es un amorcito así nomás, superficial. No es de un chocolate una vez al año, o un ramo de flores o algo así. Dice que la clase de amor que debe brindar es como Cristo amó a la iglesia y se entregó. O sea, todo el sufrimiento que él padeció, la muerte en la cruz. Es decir, que debe haber un sacrificio de parte del esposo hacia la esposa. En ese papel tenemos que estar. Amar. Aunque nos cueste, aunque no seamos muy expresivos, aunque no nos hemos acostumbrado a ser muy cariñosos, en el matrimonio se debe amar a la esposa y cuando eso se hace, entonces el hombre está en el lugar que Dios le asignó. Dios no quiere que el hombre sea un sargento que da órdenes y que todos corren cuando él llega y golpea la mesa y golpea la puerta y quiere, hermano, no, tiene que amar, dice la Biblia. Y ahora algo para la mujer, verso 33. Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esa es la misión de la mujer en el hogar, respetar a su marido. Cuando vienen sus amigas, no se burle de él. No diga este petizo, este gordo, este canoso, pelón. No haga esas cosas con su marido. La Biblia dice, respételo, ese es su lugar. Respete a su marido. Y entonces alguien pregunta, ¿y por qué esto? Para que haya un orden en el hogar. Porque si el marido no ama y si la mujer no respeta, eso va a ser un caos. ¿Cómo se puede vivir debajo de ese techo? Por eso en la mayoría de los hogares de nuestro tiempo, el hogar se ha vuelto una sucursal del infierno. Al punto tal que hay gente, hermano, que trabaja horas extras. Mujeres, entérense si no lo sabían. Hay hombres que trabajan horas extras y dicen, no quiero volver a mi casa, es un infierno, dice. ¿O acaso nunca escuchó los hombres cuando hablan de una manera irrespetuosa? Dicen, no, ya está la bruja ahí. ¿Nunca escuchó eso? Entérese. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué usan esas expresiones? ¿Por qué hablan así? Porque el hombre no ama y la mujer no respeta. Entonces ese hogar no está bien. Ahí, hermano, agarra el fuego en cualquier momento. Y hasta los hijos se cocinan en el fuego de los conflictos matrimoniales. Todo porque cada uno no está en su lugar. Y a veces el diablo ve ahí al hombre, medio flojón, medio perezoso.
Dice, este está lindo para la zaranda. Y lo empieza a sacudir. Y el hombre lleva los problemas al hogar y contamina todo en el hogar. Y aquello, hermano, es imposible de vivir ahí. Y una gritería, y llega ahí el hombre a la casa y aquella música ahí a todo volumen. Y por ahí ya tienen sus hijos adolescentes y siente olor a humo y ahí están fumando los hijos. Y todo aquello es un descontrol, parece el hogar un club nocturno. Ese hogar está puesto en la zaranda, el diablo se está divirtiendo, está sacudiendo esa familia. Alguien tiene que pararse y poner orden. La orden viene de la palabra de Dios. Observe. Después de Efesios viene Filipenses, después de Filipenses, Colosenses. Ahí busque un momento, por favor. Colosenses, el capítulo 3, versículo 18. Colosenses, el capítulo 3, versículo 18. ¿Quién tiene un reloj que dé buena hora? A ver si me dice. 1:04. Bueno. En 10 minutos aterrizo, Ya está. Gracias, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 18. Dice, casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ahora esto es lo que nos faltaba. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 4 cosas aquí, 2 ya la hemos visto. Ojo con el hombre que manipula la escritura a su conveniencia. Otra vez, ojo, atención, cuidadito con el hombre que maneja la escritura a su conveniencia. El hombre se hace el teólogo en el hogar y le dice, la Biblia dice, vení acá, tenés que estar sujeta a mí. Pero dice en el Señor, tratame como dice el Señor, amame, mostrame cariño. No es, los hombres tuercen la escritura, dicen, no, si ahí dice, tenés que estar sujeta a mí, vení aquí. No, en el Señor. Es decir, que todo lo que yo voy a obedecer, te voy a acompañar, te voy a seguir, es lo que vos haces en el Señor. Y ahora después dice ahí del marido, amad a las mujeres, y dice, no seáis ásperos con ellos. En la vida de hogar hay hombres que parecen muy buenos y muy santos, sin embargo, en la casa se comportan como perros, ladran, no hablan, ladran, todo así. No hay cariño, no hay amor. No son lo que vemos en la iglesia a veces. Y dice el texto, dice, hombres no sean ásperos con ellos. Pero que yo me crié así porque mi familia, que deje todas esas excusas, ninguna sirve. Usted no puede ser áspero con su esposa. ¿Y dónde consigo cariño? Acá en la presencia del Señor. Fíjese cómo nos amó el Señor. Y entonces vamos a poder amar también nosotros. Tengo ganas de extenderme, pero no es mi tema eso. Ese lo dejamos para otro día. Pero ahora viene un capítulo para los hijos. Y dice ahí, dice, hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo. No, pero que mi papá es un dinosaurio, que él tiene muy antiguo y que sus reglas y que no, que así no. Usted, hay una marca de cierres que se llama Linsa. Linsa. Usted obedezca a sus padres. Pero mis padres no tienen estudio, ellos se criaron en el campo, ninguna de esas cosas me interesa. Esto me interesa, usted obedece a su padre. Porque la Biblia lo dice ya desde el Antiguo Testamento, honra a tu padre y a tu madre. Y dice algo, jóvenes, dice, para que tengas larga vida, ¿quieres vivir? Obedece a tu padre y a tu madre. Y ahora empezamos a poner orden en el hogar. El diablo revolvió todo, hizo un desastre en la familia. El hombre llegaba ahí borracho a los gritos, era el espectáculo de la cuadra. La mujer andaba ahí con la música a todo volumen, todo el día, en la cumbiamba, no sé en qué cosa. Los hijos andaban ahí fumando, se iban al baile, no sabían a qué hora venían. Y eso pasa en las familias de creyentes. Pues solamente hace un par de meses, alguien que muy cada tanto viene me planteaba ese problema en su familia. Estaban padeciendo eso. Y decían, necesitamos buscar al Señor, porque este hogar se volvió invivible.
Estamos hablando de gente que es de la fe. Y ahora los hijos tienen que obedecer. Están en la zaranda del diablo la familia. Bueno, el marido dice, voy a amar a mi esposa. La mujer dice, listo, yo también me pongo las pilas, voy a respetar a los maridos. Los hijos dicen, nosotros también ocuparemos nuestro lugar, obedeceremos a nuestros padres. Y ahora hay otra responsabilidad de los padres hacia los hijos. Observe aquí, y salimos de este texto. Dice el versículo 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis. ¿Por qué usted está comparando a su hijo con otros? Usted no tiene que comparar a su hijo con otros. Su hijo es único, su hijo es irrepetible. Jamás le diga a su hijo, no eres tan inteligente como tal. Su hijo no está para competir inteligencia, su hijo es su hijo. Y usted tiene que hacer cosas que lo alienten, que lo animen, que lo impulsen hacia adelante en la vida. No tiene que andar comparándolo ni andar torturándolo, que otros son mejores, más capaces, etcétera, etcétera. Los padres tienen que ser sabios y tienen que saber motivar, animar a sus hijos, entre otras cosas, animarlos a venir a la casa del Señor. Animarlos a andar en el camino del Señor. Porque una familia que estuvo en la zaranda de Satanás, que fue sacudida por el diablo, ya tiene que empezar a poner orden, porque no se puede resistir mucho tiempo. Ese hogar se va a desmoronar. Y si no buscan al Señor, pronto van a caminar sobre los escombros de lo que ayer fue una familia. Cierro ese capítulo aquí. Y voy a la parte final ya de nuestro mensaje. Y se nos ha ido el tiempo porque tenía mucho más. Pero vamos a ver cuando estamos en la zaranda de la vida eclesiástica. Porque también en la iglesia somos zarandeados. Dice, yo voy a la iglesia, es mi refugio, es mi lugar en el mundo. Aquí también podemos ser zarandeados. Una miradita a Hebreos, capítulo 10. La carta a los Hebreos, el capítulo 10. Y al llegar allí, hermanos, Hebreos, el capítulo 10. Y al llegar allí ponemos la mirada en el versículo 23. Hebreos, el capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay aquí para un sermón de 1 hora, pero 2 o 3 cosas quiero sacar. Versículo 23 dice, manténgase firme sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo vendrá. Él nos compró con su sangre. Él vendrá. Maranata. Cristo viene pronto. Y mientras estamos en esa espera nos mantenemos sin fluctuar. Eso quiere decir que no estoy deambulando de un lugar a otro. Estoy firme en mi fe. Estoy firme en el camino del Señor. No estoy un poco en el mundo y un poco en la iglesia. No estoy un poco en el espíritu y un poco en la carne. No estoy un poco en la luz y un poco en las tinieblas. No, estoy firme en la fe. Estoy comprometido con el Señor. Vivo mi vida con los ojos puestos en Jesús. No es una fe fluctuante. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza de que pronto me voy a encontrar con Él. Y ahora agrega aquí el escritor, verso 24. Dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y hermano, esto del celular no va para el creyente. Porque yo puedo llamarle un día y animarlo, pero yo necesito mostrar mi amor por usted en la fe, mirándole a los ojos, no en el aparatito ese. Yo necesito animarle y necesito su voz de ánimo para mí también, para seguir en el camino del Señor. Una de las cosas que a mí me anima es cuando llego a la casa del Señor y tenemos todas las sillas ocupadas, estoy animado porque veo que los hermanos tienen ganas de escuchar la palabra de Dios, quieren escuchar la palabra de Dios. Y yo también quiero la palabra de Dios. Y entonces nos estimulamos a las buenas obras.
Alguien dijo el domingo anterior en la prédica, esto fue una exhortación muy dura pero oportuna, me dijo. Es que justamente en el mensaje lo que buscamos es estimularnos a un mejor servicio, a dar lo mejor para nuestro Salvador. Pero eso no se hace por el telefonito, necesitamos estar en la iglesia local, entender que es importante nuestra presencia, nuestra participación. ¿Cuántos meses sufrimos? Al menos 8 meses viéndonos ahí, hermanos, los domingos en el aparatito, las caritas ahí en un recuadrito por la pandemia. Hasta que volvimos a la casa del Señor. Y entonces hay algunos que se acostumbran a esa clase de amor extraño a la distancia. Y el escritor dice, poniendo ahí el cuchillo al hueso, dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, que la iglesia local es el lugar donde nosotros nos animamos, nos motivamos, nos estimulamos, nos recordamos las promesas, los desafíos y nos damos fuerzas unos a otros para seguir adelante. Hermanos, para muchos es una comodidad. Algunos yo sé que trabajan en el horario de las reuniones y me dicen, pero yo no estoy ahí, pero lo estoy viendo en la internet. Ahí está, en eso. Pero también los queremos ver acá un día. El día que no trabaja, lo queremos ver acá, porque es importante. Es importante que nosotros compartimos la fe y compartimos nuestra esperanza y compartimos nuestra confianza en el Señor y mirarnos a los ojos y animarnos. Que alguien venga y le diga, estoy en la zaranda de la salud, estoy mal, y que usted pueda tomarle de la mano y le diga, hermano, hermana, venga, vamos a orar aquí. Y usted siente ese afecto y siente ese acompañamiento. Es muy diferente hacerlo aquí que en el telefonito. Que usted diga, estoy mal, hermano, no tengo un peso. Pues aquí nosotros tenemos, aquí hay otros que trabajan. Aquí está, mire, ¿qué necesita para un día, 2 días? Aquí estamos los hermanos, somos una familia. Y de hecho que eso lo hacemos. Yo sé que algunos sienten vergüenzas a veces de expresar la necesidad. Y yo me cuesta a veces descubrir, pero cada vez que estamos descubriendo, ayudamos y como yo le digo, no sienta vergüenza porque lo hacemos con amor, porque ese es nuestro compromiso, porque somos hijos de Dios. Pero eso yo quiero expresarle mi afecto y ayudar a alguien en lo económico, pero no por el telefonito. Dice el escritor, dice, no dejar de reunirnos, estar en la casa del Señor, buscando la bendición de Dios y aprovechando la oportunidad de dar testimonio de que estoy en este lugar porque mi Cristo vive. Por eso ya voy a terminar aquí porque queremos compartir el pan y la copa que nos recuerda el cuerpo del Señor Jesucristo entregado por nuestro pecado y su sangre derramada en la cruz por nuestro pecado. Y dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. Y si vamos a hacer en memoria de Él, porque tenemos la certeza que Él está entre nosotros. Y por eso vengo a la casa del Señor para dar testimonio de que mi Cristo, mi Salvador, vive. Y vengo los domingos para expresar esa verdad, que Cristo vive. Cristo vive. Hermanos, zarandeados como trigo, a veces en la salud, a veces en lo económico. A veces, hermanos, somos zarandeados en la vida de creyentes, en nuestra vida de iglesia. A veces somos zarandeados en nuestra familia. Pero también nosotros tenemos la certeza de que el Señor Jesús dice, yo he rogado que tu fe no falte. Yo he rogado que tu fe no falte. La obra del Señor es lo que nos mantiene de pie. Pedro tuvo esa dura experiencia, hermano. Una dura experiencia. Le dijo al Señor, no vayas a morir. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro dice que cuando lo siguió de lejos al Señor y estaba allí en el patio del sumo sacerdote y una de las criadas vino y levantó la voz, dijo, él es uno de ellos, él estaba con ellos. Y Pedro dijo, yo no lo conozco al hombre. Nosotros diríamos, sin vergüenza, 3 años y medio, todos los días tuviste con él. Y ahora decís, no lo conozco al hombre. Y más tarde vino otra vez y le dijeron, este es Galileo, este habla como ellos, este es de ellos. Dice, yo no lo conozco. Y la tercera vez que le señalaron a Pedro como un discípulo de Cristo, él lo maldijo al Señor. Lo maldijo para salir del aprieto. Y después dice la Escritura que se fue a un rincón y lloró amargamente.
Lloró amargamente. Estaba zarandeado en su fe. Su vida estaba en riesgo. Llegó hasta maldecir al Señor para salvar su pellejo. Estaba siendo zarandeado. Pero cuando Cristo fue a la cruz y luego a la sepultura y al tercer día resucitó y María Magdalena estaba a la puerta del sepulcro y María Magdalena le reconoció al Señor y el Señor le dijo, no me toques porque aún no he ido a mi Padre, pero ve y dile a Pedro. Del primero que se acordó, resucitado fue de Pedro, el que le negó, aquel que le maldijo, aquel hermano que le aconsejaba no morir. El Cristo resucitado de la primera persona que se acordó fue de Pedro y le dijo a María Magdalena, di y dile a Pedro y a los otros que voy delante de ellos rumbo a Galilea. ¡Wow! Qué gran amor el del Señor, ¿no? Muchas veces, hermanos, vamos a ser puestos en la zaranda. Estaremos doloridos, estaremos confundidos. Nuestra fe entrará en crisis. Tendremos muchas preguntas. No aparecerá ninguna respuesta. Y cuando estamos en esa clase de vivencia, es porque estamos siendo zarandeados como trigo. En el medio del campo, la rama del trigo no tiene ninguna protección. El viento la sacude, la inclina, pero no la quiebra. Y así debe ser nuestra fe. El diablo nos puede atacar duramente, puede lastimarnos duramente, pero nuestra fe no puede quebrarse. Debe estar firme, debe brillar como el oro. Voy a pedir a los hermanos que puedan ayudarnos y si pueden traer la mesa aquí delante, por favor. Y voy a pedir a hermano Josué que pueda dirigirnos en un cántico y vamos a preparar nuestros corazones para la cena del Señor, para esta